Hola, ¿qué tal? Entremos de lleno en esta explicación sobre un documento fascinante. Se trata del informe La leyenda negra del Instituto CEU-Cefas. Básicamente, vamos a explorar cómo una campaña de propaganda geopolítica terminó moldeando la historia de Hispanoamérica tal como la conocemos hoy. Y de paso, vamos a descubrir la sorprendente realidad histórica del Virreinato del Perú, respaldada por un montón de documentos. Es de esos temas que, la verdad, te hacen ver el pasado con una lupa totalmente distinta. Pensemos en lo que siempre nos han enseñado. La percepción histórica más común nos habla de siglos de una opresión absoluta, ¿verdad? Bueno, el material que vamos a analizar hoy nos plantea una duda gigante. ¿Y si resulta que esa historia que aprendemos en las escuelas está basada en gran parte en propaganda geopolítica extranjera, en lugar de evidencia histórica real? Suena fuerte, pero acompáñenme a desglosar esto. Para entender de dónde viene esta idea, vamos a sumergirnos en este exhaustivo informe académico de los investigadores Rafael Aita y Víctor Andrés Ponce. Lo que hacen ellos aquí es, básicamente, deconstruir paso a paso estas narrativas tan aceptadas, poniendo cara a cara los mitos populares contra los registros y archivos históricos de la época. Pasemos a la sección 1, el origen de la propaganda. A ver, primero lo primero. El informe nos dice que la famosísima leyenda negra no es un conjunto de hechos históricos irrefutables, para nada. La define como una campaña de propaganda súper bien orquestada. Esto ocurrió en pleno siglo XVI, justo cuando el Imperio Español estaba en su punto máximo, y fue impulsada por sus mayores rivales de la época, Inglaterra, Francia y los Países Bajos. El objetivo estratégico era clarísimo: tenían que desacreditar la enorme expansión española global para poder justificar sus propias ambiciones comerciales y territoriales. Y aquí vemos un contraste que es literalmente como el día y la noche. Por un lado tenemos los panfletos políticos de aquella época, que vendrían siendo como las fake news del siglo XVI, muchas veces con dibujos súper exagerados de editores extranjeros que hablaban de una barbarie total. Pero por otro lado, cuando los investigadores revisan el registro histórico documentado del virreinato, encuentran algo totalmente distinto. Un sistema bastante complejo de leyes protectoras, una integración social profundísima y, de hecho, una enorme prosperidad regional. Fíjense en este dato duro para poner todo en perspectiva. Si pensamos en la Inquisición, casi siempre nos imaginamos el símbolo máximo del terror y el salvajismo, ¿no? Bueno, los archivos muestran que el Tribunal de la Inquisición de Lima ejecutó a un total de 32 personas. Sí, escucharon bien, solo 32, y esto a lo largo de 3 siglos enteros. Es un número que choca bastante con la fama despiadada que se le ha dado. Y ojo a este detalle crucial, ni una sola de esas personas era indígena. Resulta que las poblaciones nativas estaban explícitamente fuera de su jurisdicción, totalmente protegidas por las leyes de Indias. Sigamos con la sección 2, la realidad del virreinato. Un punto absolutamente central del informe es este. Los territorios en América no eran colonias. Legalmente hablando, no eran zonas subyugadas que solo servían para extraer recursos en el sentido moderno. Eran considerados reinos independientes, con exactamente el mismo rango, los mismos derechos y privilegios que los reinos allá en la península ibérica. Operaban como una colectividad de pueblos bajo una misma corona. Lo cual nos lleva a la sección 3, nobleza inca y alianzas. A nivel sociopolítico, el documento nos explica un proceso formal súper interesante llamado Translatio Imperio. Esto no fue simplemente que llegaron y tomaron el control a la fuerza, fue un proceso donde los gobernantes incas, a través de alianzas y tratados muy formales, transfirieron su autoridad imperial legítima a la corona española. De hecho, los reyes de España pasaron a ser nombrados y reconocidos legalmente como los sucesores directos de los monarcas incas. Y esta integración fue tan profunda que llegó hasta lo más alto de la realeza. Estamos hablando de que la nobleza inca no fue eliminada, se fusionó. Princesas incas se casaron con miembros de la élite europea, creando linajes directos entre la realeza indígena y familias nobles famosísimas, incluso los mismísimos Borgia. Con el tiempo, sus descendientes llegaron a ostentar títulos de muchísimo peso en España, como el Marquesado de Oropesa, increíble. Entonces, la clave aquí es que los descendientes de los incas no quedaron invisibilizados, mantuvieron un estatus altísimo. Tenían sus escudos de armas, títulos europeos, e incluso la monarquía española les llegó a otorgar el Toisón de Oro, que era una de las órdenes de caballería más exclusivas de todo el continente europeo. Todo esto se preservó de manera oficial a través de instituciones como el Alférez Real de los Incas. Bien, vamos a la sección 4, prosperidad y protección legal.
Toda esta integración social no ocurrió en el aire, estaba sostenida por un marco legal súper robusto. Después de unos debates históricos sobre moralidad en la Junta de Valladolid, la corona promulgó las famosas leyes de Indias, y estas leyes eran muy claras. Protegían explícitamente el derecho a la propiedad de los indígenas y le ponían un freno fortísimo a los encomenderos europeos. Básicamente, los colonos no tenían ni derechos jurisdiccionales ni territoriales sobre ellos, y estaban bajo el control estricto de las autoridades para evitar cualquier tipo de abuso. Ahora, hablemos de economía, porque aquí hay un dato que la verdad rompe por completo el molde. La narrativa típica de la leyenda nos dice que todo el oro y la plata fueron extraídos de forma pura y enviados directamente a Europa, ¿cierto? Pues el informe señala que aproximadamente el 80% de toda esa inmensa riqueza mineral se quedó y se reinvirtió directamente en el continente americano. 80%. Y claro, al quedarse toda esa riqueza en la región, se financió una infraestructura de primerísimo nivel. Estamos hablando de las primeras imprentas y las primeras universidades de todo el continente, como San Marcos, fundada en 1551. La economía era tan pero tan robusta que la moneda que se acuñó, el real de a 8, se convirtió literalmente en la primera moneda global de la historia. Podías usarla para comprar mercancía desde Alaska hasta la propia China. Es más, la región llegó a representar casi el 35% de todo el PIB regional. Una locura. Pasemos a la sección 5, el impacto republicano. Si todo iba tan bien, la gran pregunta es, ¿qué pasó entonces? Bueno, el análisis plantea que el gran declive de la región empezó justo durante los procesos de independencia, específicamente al importar una idea francesa conocida como el jacobinismo revolucionario. Básicamente, era la idea de presionar un botón de reinicio. Buscaban hacer una tabula rasa, borrar por completo el legado institucional y las tradiciones de los últimos 300 años para tratar de rediseñar la sociedad desde cero, basándose puramente en principios abstractos. Y según los autores, el costo de este experimento de reinicio fue altísimo. Al desmantelar de golpe todas las instituciones virreinales que sí funcionaban, terminaron liquidando la nobleza y la representación indígena. Esto dejó a las comunidades nativas totalmente desprotegidas, lo que desencadenó expropiaciones masivas de sus tierras para crear los gigantescos latifundios que vimos en los siglos XIX y XX. Al final de cuentas, este desmantelamiento terminó creando repúblicas extremadamente débiles, estados fallidos y una inestabilidad política que parece crónica. Y llegamos a la sección 6, la leyenda en la actualidad. Demos un salto al presente para entender por qué importa todo esto hoy en día. El informe nos explica cómo estos viejos mitos históricos siguen vivitos y coleando, pero ahora siendo utilizados como herramientas estratégicas para movimientos geopolíticos y políticos contemporáneos. Lo que detallan los autores es interesantísimo. Argumentan que varios filósofos y teóricos modernos han agarrado la vieja leyenda negra y le han dado un giro. Según el análisis, pasamos de la clásica visión marxista de la lucha de clases, o sea, el opresor contra el oprimido, hacia una nueva doctrina de descolonialidad. Es lo que llaman una filosofía de la liberación, donde la narrativa promueve una lucha frontal plurinacional de las masas indígenas contra absolutamente todo lo que represente herencia occidental, bajo la premisa de que todo el pasado virreinal fue puramente opresión. El reporte concluye con una idea sumamente potente. Sostiene que el haber aceptado sin cuestionar esta antigua propaganda extranjera fue lo que cortó de raíz el vínculo de la sociedad hispanoamericana con su propio pasado próspero. Al demonizar esos 3 siglos de historia, se ocultaron los avances reales y se empujó a la región hacia constantes proyectos alternativos que, lamentablemente, han bloqueado su desarrollo y originado estados fallidos. Todo esto nos deja con una pregunta súper profunda para reflexionar. Hoy en día, cuando somos testigos de movimientos que impulsan la idea de refundar los estados modernos y reescribir la historia, ¿estamos realmente corrigiendo el rumbo y liberando a la sociedad? ¿O simplemente estamos volviendo a caer en la trampa, repitiendo exactamente el mismo ciclo de destrucción institucional que empezó hace 200 años? Definitivamente es algo que nos invita a investigar muchísimo más allá de la historia oficial.